Vamos a comenzar con el doctor Darío Reynoso. El doctor es egresado de la Universidad de Buenos Aires, ingresó al Poder Judicial en el año 1989 y al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Es profesor adjunto de las asignaturas de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, y de Práctica Procesal Administrativa y Derecho Público en la Ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. Desde el año 2013 es juez del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo del Juzgado número 24, y actualmente se desempeña como consejero del Consejo de la Magistratura porteño en representación del estamento judicial. Doctor Reynoso, le damos la palabra. Decía que para mí es un placer estar acá en el Colegio de San Isidro, invitado por la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Agradezco a la Caja, pero especialmente en la persona de su presidente, el doctor Daniel Burke, que somos amigos hace más de 30 años, nos conocimos en los pasillos de la facultad y todavía continuamos con esa amistad, y es la única explicación por la cual yo estoy acá, digamos, hablando de cuestiones previsionales, que no es justamente mi especialidad o mi métier. También agradezco a Ignacio Viglieri, que también somos compañeros de trabajo en el Consejo de la Magistratura, él es funcionario del Consejo de la Magistratura, y obviamente veo acá al presidente del colegio acá de San Isidro, a quien le agradezco la hospitalidad de recibirnos acá. Y bueno, y agradezco a todos que me puedan llegar a escuchar. Específicamente, un poco, cuando se invitó al panel, bueno, se hablaba de los regímenes jubilatorios, digamos, específicos o especiales. Y bueno, obviamente en mi carácter de juez, digo, bueno, lo que voy a tratar de exponer es, de alguna manera, una cuestión que probablemente ustedes ya conozcan en los grandes rasgos, que son los regímenes especiales para jueces, tanto en el régimen nacional, que es la 24018, que ahora voy a especificar, el régimen de la provincia de Buenos Aires, y también, como juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, voy a hacer una pequeña mención al régimen de los jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también me voy a referir a una caja complementaria que se instauró en la Ciudad de Buenos Aires para los empleados que no se encuentran dentro del régimen justamente de magistrados y de jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yendo específicamente al tema, ustedes saben que los jueces a nivel del Poder Judicial de la Nación están regulados por un sistema, un régimen especial, que es la 24018, que es de principios de los años 90, pero que ya venía con un régimen similar de este tipo de jubilaciones desde los años, de fines de los años 60, 69 específicamente. Se sanciona la 24018, que establece los grandes parámetros del régimen, y posteriormente este régimen fue reformado por ustedes saben, cuando se da la discusión que se pone en tela de juicios todos de estos regímenes especiales, a principios de los 2000 se dicta la ley 25.568, pero con la particularidad que cuando se promulga esta ley por el decreto 2522 del 2002, no se promulgó esta ley que derogaba este régimen especial con respecto a la jubilación de los jueces. O sea que el artículo 1 a 17 que regulaba la jubilación de los magistrados del Poder Judicial de la Nación no quedó derogada. En toda esta cuestión después fueron suscitando una serie de problemas que terminaron en algunos fallos que después vamos a terminar mencionando, concretamente algunas cuestiones que tienen que ver con algunos cargos especificados en el anexo 1 que después fueron reformados, y también algunas cuestiones que tienen que ver con qué pasa con las jubilaciones de los jueces que son removidos por juicio político. Con respecto a la 24018, hay un fallo del año 2001 que se llama Gaibiso, que es de alguna manera el leading case, en donde la Corte, en un amparo, se pronuncia por la constitucionalidad y por la legalidad de este régimen,
Y me gustaría hacer mención a algunas cuestiones que dijo la Corte. Para no improvisar, voy a leer el considerando 13, que es el que sienta los grandes rasgos acerca de por qué considera que este régimen no configura un privilegio. La Corte dice: la protección que el legislador ha dispensado al régimen de jubilaciones correspondiente a los magistrados no se sustenta en bases discriminatorias o de privilegio, sino que por el contrario goza de una particularidad que surge de los principios que preservan las instituciones republicanas. Se trata de propósitos últimos de independencia funcional que se infiere de los principios de intangibilidad e inamovilidad de los magistrados en sus cargos y que justifican una innegable diferencia respecto de los regímenes laborales, no solo del trabajador sometido al derecho común, sino también respecto del empleado funcionario público. El fundamento de tales principios que justifican tal distinción es evitar que los otros poderes del Estado, administrativo, legislativo, dominen la voluntad de los jueces con la amenaza de reducir su salario, de hacerlos cesar en sus cargos o de jubilarlos, y ello favorezca un hábito proclive a componendas contrarias a la independencia de criterios para la función jurisdiccional. Pueden poner la risita de Tato que ponía en su momento en algunas cuestiones, ¿no? Lo puedo aceptar, porque bueno, ustedes saben también que estos regímenes especiales en la jerga común de todos son los llamados justamente regímenes de privilegio, ¿no? Con lo cual, justamente la Corte acá trata de fundamentar, en definitiva, por qué no se trataría de privilegio, y lo sustenta en el principio de inamovilidad y también en el principio de independencia judicial y el de intangibilidad también de las remuneraciones que prevé el artículo 110 de la Constitución. Obviamente todo esto es muy discutible, cada uno tendrá su posición, más allá de en algunas cuestiones que pueda estar de acuerdo específicamente en algunas cuestiones, y obviamente como eventual y futuro beneficiario de este régimen, obviamente que lo voy a defender, pero acepto cualquier tipo de crítica o cualquier tipo de posición contraria, porque obviamente es difícil de sostener que no sea un régimen de privilegio, que puede estar o no justificado en lo que dice la Corte, pero que termina siendo un régimen de privilegio, me parece que pueden quedar pocas dudas. Pero bueno, es la palabra de la Corte en este fallo Gaiviso, que obviamente que este criterio lo sustentó en otros fallos anteriores y posteriores, pero este es como el leading case que especifica cuáles son las características y por qué se justifica o por qué es constitucional este régimen. ¿Cuáles son las características principales? Más o menos las conocemos todos, pero digamos, lo que requiere es para los jueces y magistrados, y no solamente jueces y magistrados, sino también los que son comúnmente incluidos en el llamado anexo 1, que también incluye a un montón de funcionarios, hasta el rango de prosecretario administrativo dentro del escalafón del Poder Judicial de la Nación, gozan de la posibilidad de acceder a este beneficio jubilatorios a los 60 años de edad, con 30 años de servicios y 20 años de aporte en uno o varios regímenes que estén en el sistema de reciprocidad. También hay que acreditar 15 años continuos o 20 años discontinuos dentro de la función del Poder Judicial de la Nación. Esto da la posibilidad de jubilarse justamente con un 82% móvil, ¿no? Que obviamente que es el objetivo que debería poner y debería tener todo el régimen jubilatorio, más allá de estos regímenes especiales, y todos sabemos que todavía se viene discutiendo el tema de la posibilidad de que todos puedan acceder a ese 82% móvil. Bueno, acá está garantizado por este régimen especial. En la provincia de Buenos Aires hay un régimen similar, con algunas pequeñas diferencias, que está sustentado en el decreto 7.918 del año 1972, que esto alcanza justamente a los magistrados y funcionarios de las instancias inferiores, porque para la Corte Suprema el decreto que lo regula es el 9.405 del 79. Hay muy pequeñas diferencias. Decíamos antes que en el régimen nacional es a los 60 años, en el régimen de la provincia de Buenos Aires es a los 62, es también un 82% móvil, acreditando 30 años de servicio, de los cuales los últimos 5 años tienen que ser dentro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
Acá veo que ya me está corriendo el tiempo. Con respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros los jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ustedes saben, acá estamos todos entre profesionales, pero no viene mal recordarlo, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de reciente creación, 20 años en la historia política institucional de la Argentina es nada. Viene a partir de la reforma del año 1994, la reforma de la Constitución Nacional, que le da autonomía por el artículo 129 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la posterior sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 1996, con el recorte a la jurisdicción que implicó la ley Cafiero, pero que le permitió establecer el fuero contravencional y de faltas, ahora llamado penal contravencional y faltas, y el contencioso administrativo. Yo, como decía antes en la presentación el moderador, soy juez contencioso administrativo y tributario. Pero estamos a su vez en el proceso de transferencia, que actualmente hay 2 convenios que están en el Congreso de la Nación, para transferir parte de la justicia penal y también la llamada justicia de consumo, creada a nivel nacional pero nunca puesta en funciones, y la idea es, si se aprueban estos convenios, ponerlo dentro del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora bien, estos magistrados, como yo, que ya estamos en este sistema, cuando ingresamos ahí no teníamos un régimen especial, hasta que en el año 2008, por una resolución del Ministerio de Trabajo del ministro Tomada, resolvió que los magistrados de la Ciudad de Buenos Aires, estamos incluidos dentro de la 24018, dentro del régimen nacional. ¿Y esto por qué lo traigo a especial colación? Porque, bueno, yo soy presidente justamente de la Comisión de Transferencia del Poder Judicial de la Nación, en lo que hace a la justicia ordinaria, al ámbito de la ciudad, y es una de las cuestiones que justamente nosotros ponemos en valor y mencionamos a nuestros colegas de Nación, que tienen una resistencia muy grande a poder ser transferidos a la ciudad. Estimo yo que, más allá de cualquier cosa, es una cuestión cultural, y que la vengo repitiendo en un montón de paneles. Yo creo que, más allá de las cuestiones específicas que se mencionan, algunas ciertas y otras no ciertas, entre las no ciertas está justamente que nosotros no tengamos el mismo régimen jubilatorio que ellos tienen en Nación. Yo creo que es una cuestión cultural que para ellos pasar a depender de la Ciudad de Buenos Aires les significa constituirse en jueces municipales. Esto lo he dicho en un montón de lugares, lo he escrito, etcétera, y lo sigo sosteniendo, porque más allá, cuando uno entra en la discusión, más allá de las cuestiones que se esgrimen esencialmente, y nadie lo reconoce, obviamente, porque más allá de algún juez con el que yo trabajé en el año 1999, digo bien, cuando se había reformado la Constitución, etcétera, él decía siempre: a mí no me van a poner el guardapolvo gris de la municipalidad. Y yo digo, ¿pero por qué este hombre dirá esto? Y me explicaron que era porque en los años 40, 50, yo todavía no había nacido, los empleados municipales usaban un guardapolvo gris, con lo cual, para él, pasar a ser juez de la Ciudad de Buenos Aires implicaba ser un empleado municipal. Yo creo que, bueno, han pasado algunas generaciones respecto a ese juez, pero creo que internamente todavía esa cuestión cultural está incluida. Pero bueno, eso aparte, digamos, digo y ratifico que aquellos magistrados de la ciudad, del Poder Judicial Nacional Ordinario, que vayan a traspasar la ciudad, van a tener el mismo régimen jubilatorio con el que van a gozar ahora, que es la 24018, porque los jueces de la ciudad estamos alcanzados por ese régimen. Y por último, también, como una cuestión que me parece que es importante de cara al traspaso, este régimen de la 24018 decíamos que alcanza a jueces y funcionarios hasta el rango de prosecretario, pero no alcanza a todos los empleados, digamos, del escalafón que no alcanzan este rango. Para ello, como cuestión diferencial, y me parece que también es un gancho de alguna manera para el traspaso, en el año 2013 la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó la ley 4.858, que crea un fondo compensador que se compone con un aporte del 2% que hace el empleado, más el 3% que hace el Consejo de la Magistratura en su carácter de empleador, de todos, el 3% es sobre todo el universo de sueldos que paga el Poder Judicial de la Nación, para generar un fondo compensador que le garantice a todos los empleados judiciales, hasta el cargo de prosecretario, o sea, desde el auxiliar o el pinche de mesa de entradas, como normalmente decimos, hasta el cargo de prosecretario, le garantiza un 22% por encima del haber jubilatorio que va a cobrar. Si más o menos se calcula que el haber jubilatorio
significa un 50% del sueldo que cobraban en actividad. Este 22% llegaría o alcanzaría a un 72% móvil respecto del sueldo que cobra la persona en actividad, y con la intención de llegar posteriormente al 82% móvil. Veo que ya me quedan 44 segundos, no tengo mucho más tiempo que esto, y además el doctor Iturraspe se va a referir también al tema de las cajas complementarias. Hablar sobre cómo se componen, más allá de cuál es la estructura, etcétera, además de quedarme sin tiempo, implicaría aburrirlos. Les agradezco a todos y espero que haya sido de utilidad mi exposición.